Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos un lunes más. Hoy lunes 14 de octubre nos reunimos como familia parroquial aquí para seguir la formación, el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos el lunes pasado que la diferencia entre el compendio y el catecismo, ¿verdad? El catecismo, las respuestas son más extensas, más amplias, no nos podemos quedar solo con, más bien que el estudio del compendio nos lleve a querer estudiar el catecismo. Nos quedamos el lunes pasado, o más bien por dar inicio, el capítulo 3. Así que la dinámica ya la conocen, leemos una pregunta, escuchamos la respuesta y compartimos ahí un poquito los comentarios. Entonces, capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? Respuesta: el hombre, sostenido por la gracia divina, sostenido por esa gracia de Dios, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe. ¿Quiénes respondieron así? Hay varios, ¿verdad? Así responde, así de sencillo. Responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Entonces, muy sencillo, muy fácil. Algunos de ustedes respondieron esto. Lo único que había que agregarle ahí, que esa fe, esa respuesta que damos a Dios que se revela, es con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente en Dios. Así le respondemos al Dios que se revela, con fe, con una fe firme, llueva, truene, relampaguee. Le respondo con una fe firme, me fío plenamente de Dios, confío plenamente en Dios, porque Él es la verdad misma. ¿Nos queda claro esta respuesta? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Ustedes ya lo respondieron hace un momento, la mayoría dijeron cuáles eran. Vamos a escuchar lo que nos dice el catecismo. Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan principalmente Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios. Siempre obedeció a su llamado. Por esto se convirtió en el padre de todos los creyentes. En segundo lugar, bueno, ustedes dijeron algunos otros, algunos profetas, también está bien, son personas de fe. Y en el Nuevo Testamento, el más perfecto modelo de obediencia en la fe, la Virgen María, quien ha realizado de modo perfecto, más perfecto durante toda su vida, la obediencia en la fe. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, los que respondieron algunos otros modelos, porque son muchos, los principales: Abraham en el Antiguo Testamento, la Virgen María en el Nuevo Testamento. Modelos de fe, de obediencia en la fe. Esa la mayoría la respondieron bien hace un momento. Siguiente pregunta. En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? En la práctica, porque a veces puede ser que
en la mente tenemos una idea de lo que significa, pero ya en la práctica, veamos qué responde el catecismo. Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno sentido a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vemos lo que en la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? En primer lugar, adherirse a Dios mismo. Es decir, si yo creo en Dios, yo me tengo que adherir a Él, unir a Él, pegar a Él, confiando plenamente en Él. Significa creer en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes respondió algo parecido por allá? Caminar hacia la salvación, respondieron ustedes. Bueno, ahí es adherirse a Dios y ciertamente podríamos agregarle ahí caminar hacia la salvación adheridos a Él, ¿verdad? Unidos a Él, creyendo en Él. Siguiente. ¿Cuáles son las características de la fe? Veamos las características de la fe. Y después, cuando escuchemos las características de la fe, me dicen si ustedes respondieron algo parecido a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Características de la fe. La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente. Y aquí vienen las características. Es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. Es una característica, es una virtud necesaria para salvarte. El acto de fe es un acto humano. Es otra característica, es un acto humano. Es decir, un acto de la inteligencia del hombre. Es decir, si yo soy inteligente, debería de tener fe. El cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Entonces veamos las características de la fe. Don gratuito de Dios, es un regalo de Dios, eso es lo primero, esa es la primera característica, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Accesible a los que se la pidan con humildad. Entonces, si yo humildemente pido fe, Dios me la va a dar, porque es un regalo de Él. Es una virtud sobrenatural, o sea, no depende de nosotros, lo decíamos en una homilía de un domingo de estos, en donde los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Es un acto humano, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina, ¿verdad? Es decir, cree firmemente en esa verdad divina. La fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios. Entonces esa es otra de las características. La fe tiene como fundamento la palabra de Dios. Y otra de las características importantísimas es que la fe está continuamente creciendo, en continuo crecimiento. La fe tiene que ir en aumento cada vez más. Muy bien. ¿Quedó claro esa
esta respuesta que nos da? ¿Alguno respondió así? Con estas, no. Bueno, pero ya ahora sí sabemos. Por lo menos en el pensamiento. Siguiente pregunta. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Esa no se las dije, pero vamos a escuchar la respuesta. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre fe y ciencia. Aunque la fe supera grandemente a la razón, no hay contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen ¿en quién? En Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. ¿Queda claro, verdad? La respuesta que nos da. Dice San Agustín: cree para comprender y comprende para creer. Creo para comprender y comprendo para creer. San Agustín. Muy bien, ese es el primer apartado. Ahora pasamos al siguiente apartado. Esto es creo. Ahora pasamos creemos. Veamos cuáles son las preguntas que nos ofrece este apartado creemos. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? ¿Por qué la fe es un acto personal y también es un acto eclesial? Veamos la respuesta. La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela. O sea, Dios se revela y mi respuesta personal es dando fe, teniendo fe, perdón. Pero al mismo tiempo es un acto eclesial, es un acto de la iglesia que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la iglesia es madre y maestra. ¿En dónde alimentamos nosotros la fe? En la iglesia. La iglesia es maestra, la iglesia es madre. Por eso es tan importante no solamente aprovechar la vivencia de los sacramentos, sino también estos espacios. Aquí la iglesia hoy, como maestra, nos está alimentando en la fe, nos muestra ese camino de la fe, se fortalece nuestra fe. Dice San Cipriano: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Exactamente. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? La respuesta: las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común. Por eso son importantes las fórmulas de la fe, porque nos permiten, como comunidad, como iglesia, expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás, utilizando un lenguaje común. Siguiente pregunta. ¿En qué sentido la fe de la iglesia es una sola? ¿En qué sentido la fe de la iglesia es una sola? Respuesta: la iglesia, aunque formada por personas diversas,
por razón de lengua, de cultura, de ritos, profesa una voz unánime la única fe, recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos con un solo corazón y una sola alma todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y es propuesta por la Iglesia para ser creída como divinamente revelada. Entonces, ¿en qué sentido la fe de la Iglesia es una? En que profesamos con voz unánime la única fe, no hay más que esta fe que hemos recibido de un solo Señor y que es transmitida por la única tradición apostólica. Ahora veamos entonces la profesión de la fe cristiana, el credo. Ustedes saben que hay dos credos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué son las fórmulas de la fe? Eso está más adelantito, las fórmulas de la fe, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues está muy bien la pregunta, y ahí pues no, gracias a Donais que nos está haciendo, pero sí, por ahí vamos a ver cuáles son las fórmulas de la fe, más adelantito. Bueno, la profesión de fe, de la fe cristiana, el credo. Ustedes saben que hay dos profesiones de fe, hay dos credos, ¿verdad? ¿Saben cómo se llaman? Bueno, hay uno que se llama el credo de los apóstoles, algunos le dicen el credo corto, ¿verdad? Pero se llama así, símbolo de los apóstoles, o credo de los apóstoles. Y el otro se llama el credo niceno-constantinopolitano. ¿Cómo se llama? Niceno-constantinopolitano. Entonces, pongámonos de pie y profesemos nuestra fe con los dos credos. Primero, con el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Es el credo, el símbolo de los apóstoles. Está así como señalado lo fundamental que debemos de creer. Ahora está el credo niceno-constantinopolitano, que es la profesión de fe más extensa, más desarrollada. Después vamos a ver por qué se llama así y de dónde surgió. Digamos entonces, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Logramos ver la diferencia, pueden sentarse, la diferencia que hay en los dos símbolos, ¿verdad? En las dos profesiones de fe. Ahí, así rápidamente, ¿cuál sería como la mayor diferencia entre el símbolo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano? Que el credo niceno-constantinopolitano está más desarrollado, ¿verdad? Especifica más qué es lo que creo, en qué creo, en quién creo, cómo es que debo de creer. Está más desarrollado, y el símbolo de los apóstoles o el credo de los apóstoles es más corto, más sintético, más sustancioso, digámoslo así. Muy bien. Voy a hacer un alto aquí en el audio. Muy bien, entonces continuamos después de este pequeño paréntesis para aclarar algunas cosas. Capítulo primero, creo en Dios Padre, los símbolos de la fe. ¿Qué son los símbolos de la fe? Escuchemos la respuesta. Los símbolos de la fe, también llamados profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con las que la Iglesia desde sus orígenes ha expresado sintéticamente la propia fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles. Entonces, los símbolos de la fe son los dos credos que acabamos de rezar, el de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Son los símbolos de la fe, también llamados profesión de fe o credo. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los símbolos de fe más antiguos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es sin estar viendo ahí los que tienen el catecismo, cuál es el símbolo de la fe más antiguo, incluso que el mismo credo? Escuchemos la respuesta. Los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales, los que se usan en el bautismo. Puesto que el bautismo se administra, entonces aquí el símbolo más antiguo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el símbolo más antiguo de la Iglesia Católica. Las verdades de fe allí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Después ya fue que se articuló el credo de los apóstoles, y después, lo vamos a ver dentro de un momento, el credo niceno-constantinopolitano.
pero el símbolo de fe más antiguo son los usados en el bautismo, son los símbolos de la fe que se dan en el bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si un día ustedes tienen que bautizar a alguien por una emergencia, un niño que está a punto de morir y no hay un sacerdote, entonces ustedes pueden pedirle al Señor, Señor, bendice esta agua, ¿verdad? Y pueden decir, yo te bautizo, dicen el nombre de la persona, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el niño queda bautizado en caso de muerte, y la persona queda tranquila de que su hijo está bautizado. Pero tienen que decirlo con esa fórmula. Dicen el nombre del niño, si la mamá ya le puso un nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que decir ese y, ¿verdad? Porque está siendo bautizado en cada uno de los nombres de la Santísima, de las personas de la Santísima Trinidad. ¿Verdad? Muy bien. Eduardo. En el tiempo de Abraham. A ver, para que te escuchen, si no. En el tiempo de... Está abierto ya. En el tiempo de Abraham, sí estaba Dios, Dios se le manifestaba, pero ahí no estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, sí estaba. Ya lo vamos a ver. Ahorita te explico esa parte, porque muchas personas piensan así como Eduardo, que en el principio solo era Dios Padre nada más, y no estaba ni el Hijo ni estaba el Espíritu Santo. Pero lo vamos a estudiar aquí. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero es decir, en ellos, en la mente de Abraham, no se manifestó. En la mente de ellos, Sí, como correcto. tal. Conocían a Dios. Ahí, Eduardo, ahí es lo que hablamos la semana pasada, la revelación progresiva de Dios a la humanidad, al ser humano. Entonces ahí tiene que ver eso, cómo Dios se ha ido revelando progresivamente. Entonces en ese momento para Abraham y todos ellos, pues se revela Yahvé Dios. Pero eso está aquí también, ahí lo vamos a ir viendo. Muy bien. ¿Qué son los símbolos de la fe? Ya lo respondimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los símbolos más antiguos? Ya lo dijimos. Los bautismales. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Veamos la respuesta. Los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Entonces ahí ya se nos aclara que el credo de los apóstoles o el símbolo de los apóstoles es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea en el año 323 y de Constantinopla en el año 381. Es decir, de los dos concilios, del de Nicea en el 325 y en el concilio de Constantinopla en el 381, de esos dos concilios unieron todo para elaborar este credo más extenso, más elaborado. Por eso se llama niceno-constantinopolitano, porque es fruto de dos concilios de la Iglesia, de los dos primeros concilios. ¿Alguien no sabía esto? ¿De dónde salió el credo niceno-constantinopolitano y por qué se llamaba así o por qué se llama así? No lo sabían. Bueno, entonces ya ahora sí lo saben, que el credo más extenso se llama símbolo o credo niceno-constantinopolitano, porque es fruto de los dos primeros concilios de la Iglesia, fruto de los dos primeros concilios ecuménicos en Nicea 325 y Constantinopla en el 381. Muy bien, hasta ahí vamos bien.
¿Hay algo nuevo que han aprendido, que estamos aprendiendo hoy? ¿Qué nuevo estamos aprendiendo hoy? Esto del credo es nuevo. Muy bien. Algo más nuevo que ustedes digan, no, pues hoy me di cuenta. Perdón. Que se dio en la antigüedad por el bautismo. Muy bien. Perdón, Eduardo. Muy bien, gracias, Eduardo. Y del Hijo y del Espíritu. Muy bien, eso es algo que ustedes sí sabían, que ustedes en un caso de emergencia pueden bautizar a un niño, sí sabían, Sí. pero no sabían cómo. Entonces ya ahora sí saben, si hubiera una necesidad, una emergencia, esa es la fórmula, ¿verdad? El agua del socorro, exactamente. No, lo que no sabía era que había que agregarle Y. al exacto para nombrarlo en las tres Sí, personas. y ustedes saben por qué hay que decir y. Porque se está bautizando a la persona en la Santísima Trinidad. Y la persona, las tres personas de la Santísima Trinidad son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Para hacer esa diferenciación de las tres personas de la Santísima Trinidad. Eso lo vamos a ver inmediatamente, esta parte. Vamos a cortar el audio aquí. Bueno, retomamos nuevamente las preguntas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pregunta: ¿por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? Respuesta: la profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios porque es lo más importante. Así de simple, así de llano. Porque es lo más importante. La fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Entonces, ¿por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? Porque es la afirmación más importante para nosotros. Es lo más importante. Por eso empezamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Es lo más importante. De tal manera que en la próxima Eucaristía, que ustedes participen, de domingo sobre todo, y empecemos a rezar el credo, díganlo con las tripas, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? O sea, nos hemos acostumbrado a decir, creo en Dios Padre. Hay unos que ni abren la boca para decir nada, ¿verdad? Pero es una profesión de fe. Debemos, de hecho, en El Salvador, en una de las parroquias, al menos ahí en la parroquia que yo atendía, y ahí en Santa Tecla también, cuando yo aquí no lo he promovido mucho, porque aquí no se hace, no, nadie lo hace, ¿verdad? Y no, ahí el padre anda inventando cosas extrañas, pero en El Salvador, cuando se ponen de pie, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, con la mano derecha así a la altura del hombro, diciendo creo, ¿verdad? Estoy diciendo que creo en Dios Padre, con la mano así levantada, se dice, se reza el credo. Muy bien. ¿Nos queda claro, clarísimo? ¿Por qué comienza con creo en Dios? Porque es lo más importante. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Ahí algunos respondieron más o menos a lo que va a decir la respuesta. Escuchemos. Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Porque Él se reveló al pueblo de Israel como el único Dios. Cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado, Dios es el único Señor.
Marcos 12, 29. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Entonces, ¿por qué profesamos un solo Dios? Porque Él se ha revelado así, porque Dios se ha revelado como el único Señor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué nombre se revela Dios? Ahí ustedes lo dijeron bien hace un momento. Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al mismo Moisés Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. Yahvé, ¿verdad? En realidad es YHWH. La teología protestante le puso otras vocales y por eso dice Jehová. La teología católica le puso Yahvé. Por eso son las mismas, si le quitamos las vocales, es el mismo, es que, a ver si me doy a entender, el nombre de Dios no se podía pronunciar, el nombre de Dios era tan sagrado. No es como ahora que por cualquier cosa andamos diciendo, ay, santísimo, ay. En el Antiguo Testamento no podías pronunciar el nombre de Dios, era el impronunciable. Entonces, como ese nombre no se podía pronunciar, pusieron YHWH. Pero ya con los estudios de teología y de Biblia y todo eso, entonces los teólogos, los biblistas, pues le pusieron las vocales para que diga Yahvé, ¿verdad? Ahora, tendríamos que cambiar de tema y tendría yo que ir a refrescar los estudios bíblicos y la teología y todo eso para poder explicar por qué Yahvé y no Jehová. Pero nos queda claro, ahí les puede quedar de tarea por qué los católicos le decimos Yahvé y por qué los hermanos protestantes o evangélicos le dicen Jehová. Muy bien. Yo soy el que soy, Yahvé, el nombre inefable de Dios. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento fue sustituido por la palabra Señor, de modo que en el Nuevo Testamento Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. Nos queda claro entonces con cuál nombre se revela Dios, ¿verdad? ¿Solo Dios es? Pregunta. ¿Solo Dios es? Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es el que es, sin origen, sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino. Yo soy. Juan capítulo 8, versículo 28. Jesús también revela ese nombre divino. Yo soy. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios? ¿Por qué es importante que Dios nos haya revelado su nombre? Veamos la respuesta. Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es. O sea, fuera de Dios no hay nada, ¿no? Fuera de Dios no hay más dioses. Desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es Dios fiel, siempre cercano al pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, omnisciente, eterno, personal, perfecto. Él es la verdad, el amor. O sea,
ya si con todo esto no creemos o no confiamos en Dios, pues ya no sé cuándo, ¿verdad? Definitivamente con esta respuesta que nos da el catecismo, la voy a volver a leer. Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas que contienen su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre, solo Él es desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo, el que trasciende la historia. Él es quien ha hecho el cielo, la tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal, perfecto. Él es la verdad y es el amor. Omnipotente, tiene todo el poder, ¿verdad? Omnisciente, ¿qué significa? El omnisciente, el que está en todo lado, es omnipotente, omnisciente, está en todo lado, en todas partes. ¿Nos queda claro? Dice Santo Toribio de Mogrovejo, desde el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad. Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad. ¿En qué sentido Dios es la verdad? ¿En qué sentido Dios es la verdad? Veamos la respuesta. Dios es la verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Entonces, Dios es la verdad misma y Dios no puede engañar y no engaña. Y por eso Jesús, el Hijo de Dios, vino para dar testimonio de la verdad. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor? ¿Alguien quiere responder? Enviando a su Hijo, dice Heber. ¿De qué modo Dios revela que Él es el amor? ¿Alguien más diferente a Heber? ¿O quién está de acuerdo con lo que respondió Heber? ¿Así es? ¿Sí? Ahí manifiesta el amor, pero la manifestación perfecta del amor de Dios, vamos a escuchar la respuesta. Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre a sus hijos, o el de un esposo a su esposa. Dios en sí mismo es amor, que se da completamente, gratuitamente, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por Él. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor. Entonces, ¿de qué modo Dios se revela? Revela que es amor. Dios en sí mismo es amor, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por Él. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios se revela que Él mismo es eternamente comunión de amor. Siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? ¿Qué consecuencias? ¿Alguien quiere responder antes de que leamos la respuesta que nos da el catecismo? ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Entonces escuchemos la respuesta.
Creer en Dios, el único, comporta conocer su grandeza y majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios, usar rectamente las cosas creadas por Él. ¿Qué consecuencia tiene creer en un solo Dios? Que tengo que conocer su grandeza y su majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad confío en Él, reconocer su unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Entonces, si creo en Dios, hay unas consecuencias que son estas que acabamos de decir. ¿Queda claro cuáles son las consecuencias de que yo diga que creo en Dios? Se las vuelvo a decir: tengo que conocer su grandeza, conocer su majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? Si no me responden esta, como tiene que ser todo mundo para primer nivel de catequesis. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? ¿Quién se anima a responder? ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? Es una solemnidad que se celebra en la iglesia. ¿Cuál es el misterio central de la fe? ¿Cuál es el misterio central de la vida cristiana? Así, sin ver el... No, hermano. Ahí está, muy bien. Veamos a ver, gracias. Ese es el misterio más grande, central de la fe y de la vida cristiana. Ya lo acaba de responder. Y escríbalo, si no lo sabía, o subráyelo con todos los colores habidos y por haber. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Quiénes no sabían eso? Así humildemente díganlo. ¿Quiénes no sabían que ese era el misterio central de la vida cristiana? Muy bien, ahora sí lo saben. Tenemos que saberlo. El misterio central de la fe, el misterio central de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué es el misterio central de la vida cristiana? Porque estamos bautizados en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? ¿Sí o no? ¿La razón humana puede conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Escuchemos la respuesta. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento. Se ha dejado huellas Dios de su ser trinitario, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón. A la sola razón es inaccesible, a la sola razón humana, e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de los demás misterios. El principal misterio de la fe es el misterio de la Santísima Trinidad. Es una solemnidad, ¿verdad?, que celebramos en la iglesia. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre?
¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Veamos la respuesta. Jesucristo nos revela que Dios es Padre. No solo cuanto es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo. Por eso es Padre, porque engendra desde la eternidad a su Hijo. Jesucristo, que es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Por eso es Padre, en primer lugar, porque Él engendra eternamente desde siempre, ¿verdad? Engendra a su Hijo. No sé, tal vez podríamos, o tal vez alguien estaba pensando, sí, es Padre porque yo soy su Hijo. Pero antes de que seamos nosotros engendrados como hijos en el vientre de Dios, como engendrados como hijos de Dios en el vientre de una mamá, primero, el primer hijo engendrado por Dios Padre, Jesucristo. Por eso es Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Respuesta. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo, que es principio sin principio y origen de toda vida trinitaria, y procede también del Hijo, por el don eterno que el Padre hace del Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. Entonces este es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Principio, que es principio y sin principio y origen de toda la vida trinitaria. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? ¿Cómo la expresa su fe trinitaria? ¿Cómo creen ustedes? ¿Alguien que quiera decir cómo creen que expresa la Iglesia su fe en la Santísima Trinidad? ¿Perdón? Persinándose, va diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos a ver qué nos dice la respuesta. ¿Alguien? ¿Perdón? En el credo también lo dice, ahí lo expresa. Muy bien, veamos la respuesta. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres personas son realmente distintas entre sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos entre sí. El Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo. Son distintas entre sí. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo y el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del amor del Padre y del Hijo. Esto de la Santísima Trinidad, hay que repasar todo este misterio inefable de Dios, pero es hermoso. Vamos a cortar aquí porque es mucha la información y tenemos que quedarnos un poco meditando, rumiando lo que acabamos de ver. Entonces cortamos acá el tema